traigo al tema que queríamos hablar contigo, Alejo, que ayer lo estuvimos tratando con el doctor Rubén Vivas, sí, a quien le mando un saludo y le agradezco nuevamente que haya venido hasta los estudios a hablar de este tema de los adolescentes, sí. del grooming, antes le decíamos la cargada, Sí, cuando sí, éramos sí. más Sí, chicos sí, nosotros sí, era sí, eso, así es, sí. y que está llevando a situaciones a veces muy violentas en algunos casos, Exacto. derivan en cuestiones que terminan en una comisaría o Sí. en un expediente judicial. Sí. Y tengo entendido que vos con otro grupo de gente y estudiantes Sí. están trabajando en conocer fallos donde en Formosa se traten estos temas, que sean Así es. motivo de intervención judicial. Exactamente. Nosotros, yo soy docente, yo soy titular de la Cátedra de Derecho de Familia hace varios años en la carrera de abogacía de la Universidad de la Cuenca del Plata. Y en el marco de la universidad nosotros planteamos un proyecto de investigación del cual soy director, que se aprobó y que comenzó a tener rodaje, que tiene que ver con la violencia en entornos digitales, pero exclusivamente en relación a las mujeres universitarias. Ese es nuestro campo de Cabo, estudio. será muy grande también. Sí, A ver, sí. ¿cómo es? Violencia en entornos digitales contra mujeres universitarias y cuál es la respuesta de la justicia provincial ante los casos que hayan ocurrido en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, dame un caso sin... Te doy un caso común en la actualidad. En la actualidad hay mujeres que sufren lo que se denomina violencia digital en términos genéricos, violencia de género digital. Por ejemplo, una expareja que la acosa constantemente o la amenaza con publicar imágenes íntimas o videos que tienen de cuando estaban juntos. Entonces, eso se entra dentro de una de las tipologías de la violencia que admite una respuesta judicial. Supongamos que o un constante acoso o grooming. Hay distintas formas de que se plantee esto, pero lo que quiero señalar es que muchas veces en la conciencia normal o común de la gente, lo digital no es real. Es decir, yo todo lo que escriba en redes o lo que diga, eso no importa porque no es una cuestión que se produce de manera instantánea y con presencialidad. Sin embargo, toda la tendencia está direccionada a demostrar que lo digital también es real. Eso es importante que la gente incorpore, dice, bueno, lo escracho, me hago un perfil trucho. Exactamente. Y un perfil anónimo, trucho, digamos, Juancito de las pelotas, pongo y empiezo a agredir a mi expareja. Exactamente. La empiezo a acosar, los haters que se llaman. Exactamente. Nosotros, como vos traes a colación, la problemática que se presenta es que los que ya contamos con cierta edad, muchas veces estamos alejados del conocimiento profundo de lo que tienen las significaciones y los simbolismos en redes. Digamos, para nosotros una situación de violencia digital sería que yo me ponga a escribir en un grupo compraventa de Facebook o cualquier otro similar que fulana es una tal por cual. Sí. Entonces eso sí nosotros lo asimilamos con una situación de acoso, de violencia. Ahora bien, actualmente nos estamos dando cuenta que existen muchas otras formas que no son explícitas quizás, claro, a través de emoticones. Exactamente. Y la película esta, Adolescencia, explica de una manera muy cruda, sí, que hay términos, emojis, que tienen implícitamente cada uno de ellos un significado, que puede ser positivo o no, o agresivo. Exactamente. Tiene una intencionalidad y, como decís vos, un contenido, un significado que excede el corazoncito. Exactamente, digamos. Porque los que vieron la serie, bueno, van a ver que se explica los distintos tipos de significados que tienen los distintos símbolos o emoticones que se mandan a través, por ejemplo, de Instagram. Claro. Entonces, todas esas cuestiones necesariamente tienen que ser abordadas por el derecho, por la justicia, entendiendo la realidad de lo virtual en este caso. Entonces, en el caso del proyecto que te estaba mencionando, lo que nosotros pretendemos es seleccionar casos y causas y ver cuál es la respuesta para determinar no solo categorizaciones o conceptualizaciones de la violencia, sino para ver cómo responde el sistema judicial. ¿Y cómo viene respondiendo el sistema judicial? Bien. ¿Se hace eco? O dice, no, esto es una boludez más de internet,
se pelearon y bueno, no pasa nada. Claro, pero realidad eso se viraliza después. Exactamente. Algo lo que parece algo chico y menor se viraliza, entonces se extiende de manera de forma exponencial, incontrolable, y eso necesariamente tiene una repercusión en la persona que es víctima de estas situaciones. En el caso de las mujeres, y cuando esta violencia es de género digital, nosotros nunca podemos saber cuál es el alcance total que tiene de dañosidad, digamos, la publicación maliciosa. Imaginemos que se trata, por ejemplo, de una de las categorías que comúnmente se denomina porno venganza. Para vengarme de fulana de tal, agarro y publico un video íntimo de ella. Claro. Supongamos en cadenas de WhatsApp o en distintas redes. Sí. Eso, para la persona que gesta la situación de violencia, es hacer un clic. Lo mismo para aquel que lo comparte, pero para la persona que es víctima de esta circunstancia, las consecuencias pueden ser hasta fatales. Hemos visto situaciones de suicidio, sobre todo de suicidio adolescente, que parten como detonante de este tipo de circunstancias. Aunque, fíjense, se entiende para los padres sobre todo, pero en general, ¿sí? Algo que parece nimio, menor, insignificante, son las redes sociales, no pasa nada, sí, puede llegar a derivar en función del impacto que tenga y de la persona afectada. Por ahí tiene alguna otra cuestión que también lo deja vulnerable, una porno venganza por cadena de WhatsApp, videos íntimos y demás, que pueda derivar en la toma de decisión de suicidarse. Exacto. Imaginemos que no sea una porno venganza como tal, sino que se trate del ciberbullying. Como es el caso, que otra modalidad, como es el caso de la serie esta que mencionábamos, Adolescencia. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Sucede que la persona que es afectada por el ciberbullying, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, va a tener una necesaria afectación, independientemente de, eso va a variar mucho de acuerdo a la edad que tenga y demás, pero digamos, la realidad de la ciberviolencia o de la violencia digital se palpa a partir de sus efectos. Entonces, ¿de qué manera responde el sistema judicial o el sistema normativo? Primero, en el caso de Argentina, incorporando lo que se denomina Ley Olimpia a la Ley de Violencia de Género Nacional. Ley Olimpia. Olimpia era una mujer mexicana es una mujer mexicana, una activista por los derechos de las mujeres, que fue víctima también creo que de porno venganza en México, y logró que se modifique una ley en su estado en México que incluye a estas circunstancias como delitos. Entonces, lo que hace Argentina, toma el mismo fundamento, el mismo precepto, y lo incorpora la violencia digital como un tipo de violencia de género. Esto tiene importancia porque cuando nosotros hablamos de la ley de violencia de género, vemos todas las formas de protección que debe desarrollar el Estado a través de la justicia y de otros organismos. Si vos no incorporás a la violencia digital como violencia de género, esa circunstancia de violencia digital no está protegida por la ley. Ahora sí está desde a partir del año 2023, de modo tal que también las situaciones de violencia digital son, sujeto u objeto de protección por parte del sistema judicial. Imaginemos en Formosa. Sí. En algunos casos en Formosa, algunos de los cuales participamos, mis asociados participaron en la defensa, en la gestación de las medidas judiciales, en el cual hay un hostigamiento a partir de redes por parte de una expareja hacia nuestra cliente. Entonces, determinado que existe este hostigamiento, con la prueba que se acompañó, la juez puede tomar medidas de protección indicando la cesación u ordenando la cesación del hostigamiento bajo apercibimiento de leyes y bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias por un lado, y eventualmente de la intervención de la justicia penal para sancionar. Hay una cuestión, tiene dos aspectos, sí, lo civil, digamos, lo civil y lo penal. Y después estás en un delito penal. Exactamente. Una figura penal. Una figura penal, pero además, y esto quiero que quede claro, lo que tenemos que saber es que más allá de las medidas de protección que puede ordenar la justicia, vamos a suponer que se trate de un ataque que viene de redes como Facebook, por ejemplo, sí, donde hay fallos también de la justicia civil vinculados con esto. La justicia ordena no solamente al agresor, sino también a la red social la remoción de las publicaciones ofensivas o dañinas. Sí.
Pero el efecto dañino que produjeron esas violaciones ya existe, con lo cual se daría pie también a la posibilidad de la reclamación por los daños y perjuicios que eso le provocó a la víctima. Es decir, quien es víctima, además de la protección de la sanción penal por un lado y la cesación por parte de la justicia civil, también podría iniciar una demanda de daños y perjuicios por el lógico perjuicio que le irrogara verse envuelta en esa circunstancia. Cuando el ataque está basado en el género, es decir, cuando el ataque proviene del ataque hacia el género femenino a través de la violencia en redes, eso también lógicamente anuda la protección no solamente civil, sino especializada, en el caso de Formosa, de la Oficina de Violencia Intrafamiliar, donde se toman medidas inmediatas también para, sobre todo, hacer cesar la violencia a partir de la amenaza de sanción. Lo que pasa es que mucha gente cree que uno sube algo, o envía un mail, o un WhatsApp, una cadena de WhatsApp, un Telegram, o lo que sea, y no pasa nada. No, guarda, puede tener consecuencias penales. Sí. Y ya hay condenas en Formosa. Hay, por supuesto. Sí. Pero aparte hay algo que hay que tener en cuenta, y en relación con lo que vos estás diciendo. Puede suceder de que la publicación, supongamos que se trata de publicación de imágenes o videos de la intimidad de una persona, una mujer. Uno tiene que ser consciente de que quizás él no generó la publicación, no la subió a la red, pero tampoco debe compartirla. Es decir, la cadena tiene que... Porque quien comparte... El que genera, exacto. Y después está el que comparte. Reenvía, mirá, la escracharon a fulana. Porque ¿cómo se viraliza? Supongamos que un fulano de tal, para vengarse de su ex, porque no quiere volver con él, o por lo que fuera, publica en un grupo de amigos un video íntimo de esta mujer. Los que comparten... Quizás yo lo abro porque está en el grupo, pero no quiere decir que adhiera a la acción ilícita. Ahora, si yo la comparto, también estaría entrando en la misma categoría, en el mismo nivel, porque estoy de esa manera se viraliza y yo lo estoy difundiendo. Entonces, guarda el parto. Hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Lo mismo las publicaciones, los comentarios y demás que se hacen en otro tipo de redes, sea Instagram, Facebook. Los más jóvenes ya se manejan inclusive con otras redes y, como decíamos al principio, con otros idiomas también. Pero es importante conocerlos también, porque estas situaciones se pueden hacer cesar a través de medidas. Eso es lo que interesante, me parece, que sepan que la justicia puede y debe intervenir cuando sea noticia de la situación. Así es, a través de medidas autosatisfactivas. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Por dónde entra? ¿Policía, justicia o directamente la justicia? ¿Cómo ves el trámite? Cuando la situación es una situación de violencia de género digital, lo propio sería que el planteo se haga ante la Oficina de Violencia Intrafamiliar, que son oficinas, en el caso de Formosa Capital, están una, digamos, en el mismo edificio donde está el Tribunal de Familia, Saavedra 384, y otra, tengo entendido que está destacada en el circuito 5, en la jurisdicción 5. El planteo se hace de forma, puede hacerse sin patrocinio letrado, así que puede ir la propia persona a denunciar, no necesita ir con un abogado a hacer la denuncia. Sí, yo recomiendo de que si la violencia es de género digital, se acompañen ya con la denuncia las pruebas, pueden ser capturas de pantalla, poner a disposición el teléfono celular o la computadora, de donde pueda determinarse específicamente la existencia de esa agresión, digamos. A veces puede identificarse quién es el agresor y otras veces no. Cuando no puede identificarse, lo ideal sería proponer la realización de una pericia tecnológica donde podamos rastrear a través del IP. Lamentablemente vemos procedimientos por difusión de pornografía infantil. ¿Y cómo llegan a un domicilio en Formosa, en un barrio allá perdido? Por el IP, que es un numerito que tiene cada computadora, es como su DNI. Exacto. ¿Sí? El teléfono también tiene un email, se llama exactamente. Que es un código que tiene cada teléfono. Y se llega
tarde o temprano técnicamente se puede llegar. Es decir, quien genera esta situación tiene que saber que en algún momento se identifica, es decir, más allá que cambies de número, lo que fuera. Por eso tuvo que ayornar la policía, la justicia, con incorporar tecnología y técnicos que sepan justamente hacer esas investigaciones judiciales. Los hay en Formosa y muy buenos, les digo por causas que hemos tenido y los hemos propuesto como peritos y son muy buenos porque de verdad puede rastrearse desde dónde parten las agresiones, porque estas agresiones muchas veces se caracterizan por ser anónimas, ¿no? Bien. Alejo, te agradezco este contacto, esta presencia, y sepa usted, señora, señor, pibe, que hay mecanismo de poner límite y fin a cualquier tipo de agresión que sea vía virtual. Exactamente. Gracias por venir. Por favor, ya sabe, el doctor Alejo Zainó nos corrió un poco del tema familia, pero tiene que ver con